Mi hermana mayor me cuidaba de mis papás cuando se ponían violentos, pero a mí me hicieron creer que debía odiarla por eso. Pasaron los años y nuestra hermanita murió, y mis papás querían que yo escribiera una nota para cubrirlos. Fue ahí cuando por fin entendí que mi hermana mayor siempre había tenido la razón. La odié toda mi vida. Y solo paré cuando ya era demasiado tarde. Yo era la hija de en medio. Tenía una hermana 2 años menor y Tammy, mi hermana mayor, que me llevaba 1 año. Tammy era de esas hermanas que se aseguraba de que todas tuviéramos el mismo tiempo para jugar Subway Surfers en el iPad de la casa. Pero todo cambió cuando yo cumplí 7 años. Mis papás perdieron su negocio y mi papá se volvió más enojón. Demasiado. Empezó a tomar todos los días y siempre se ponía en la sala a gritar. Tammy trataba de protegernos. Nos decía que los golpes de papá eran porque se apasionaba con los partidos de la NBA. Y cuando Rosie, nuestra hermanita, lloraba, Tammy la abrazaba y le sobaba la cabecita hasta que se tranquilizaba. Yo la odiaba más por eso, porque mi mamá se burlaba de ella cada vez que la veía haciendo eso. Le decía, qué tonta eres. Nomás la haces más débil, y luego imitaba sus llantos. Pero Tammy no decía nada. Solo se llevaba a Rosie y la consolaba a escondidas. Yo no entendía nada. Para mí, Tammy solo era una hermana que rompía las reglas de mis papás. Así que en vez de echarle la culpa a ellos por lo malos que eran, ¿le echaba la culpa a ella? Era más fácil así. Una vez, papá recibió un correo de la escuela. Decía que Rosie había estado hablando en clase. Me acuerdo de su cara cuando entró a la sala de juegos con un látigo negro. Yo me hice la valiente, le sonreí y le dije, hola, papá. Como si nada. Tammy, en cambio, corrió a abrazar a Rosie y la cubrió con su cuerpecito, como escudo humano. Eso enfureció más a mi papá. Tanto, que se le olvidó que iba a castigar a Rosie. Y golpeó a Tammy. Yo solo rodé los ojos. Al día siguiente, mi mamá dijo que a papá le dolía la garganta de tanto gritar. Nos dijo que todo era culpa de Tammy, que era una vergüenza. Yo solo asentí con la cabeza. Sí, Tammy. ¿Por qué siempre arruinas todo? Rosie no dijo nada. Solo miraba la alfombra. Pero cuando mis papás estaban de buen humor, trataban a Tammy como una princesa. Le decían que la amaban más que a nadie. Pero ese buen humor era como una bomba. Si decías algo equivocado, podías hacerlos explotar. Una vez, estábamos comiendo en el Olive Garden y mi mamá preguntó quién era la persona más linda de la casa. Rosie dijo, yo creo que es Tammy, pero nadie la valora. Yo solo bajé la cabeza y no dije nada. Mis papás empezaron a discutir por eso y Tammy cambió de tema como siempre hacía. ¿Todo iba bien? Hasta que volvimos a casa. Yo estaba sentada junto a Tammy cuando escuchamos a mamá decir, ¿entonces Rosie cree que esa egoísta es la más buena? Y papá dijo, les voy a enseñar quién manda en esta casa. Tráeme a Tammy ahorita mismo. Yo la volteé a ver. Y ella lloraba en silencio. Yo sentía culpa, pero me encogí de hombros. Al final ella era la mayor, ¿no? Ese era su rol. Pero cuando la escuché llorar y suplicar que la dejaran en paz, algo en mí se rompió. Yo sabía que eso no era normal. Pero no confiaba en los servicios sociales. Así que me armé de valor y llamé a mi tío. No sabía qué decirle, pero él escuchó los gritos de fondo y me preguntó dónde estaba. 20 minutos después, la puerta se abrió de golpe y mi tío entró exigiendo ver a Tammy. Pero cuando le preguntó qué pasaba, ella solo se rió y dijo, «Ay, nada. Mis amigos dicen que mis papás me golpean, pero la verdad es que solo tuve un mal partido de rugby». Ella ni siquiera jugaba rugby. Pero lo dijo tan bien que hasta yo me la creí. Mi tío también. Cuando se fue, mis papás me preguntaron por qué lo había llamado. Y de pronto, Tammy entró a la habitación. Yo la sexta. Y solo le dije, perdón. Antes de darme cuenta de lo que pasaba, ya la estaban molestando una y otra vez. Después de eso, todos dejamos de intentar ser una familia. La casa se volvió silenciosa, pero no en un buen sentido. Era como vivir en una guerra fría.
Tammy se fue a la universidad y Rosie se encerró en su cuarto a ver Bojack Horseman o Anwisane. Yo me la pasaba metida en la escuela. La verdad, nunca noté cuánto ayudaba Tammy a Rosie, hasta que un día entré a su cuarto y vi algo que me partió el alma. Rosie estaba acostada en su cama, quieta, sin vida. Se había equivocado como Hannah Baker. Los frascos de medicinas en su mesita contaban toda la historia. Llamaron a la ambulancia, pero ya era muy tarde. Los paramédicos hicieron todo lo posible, pero no pudieron salvarla. Llamé a Tammy desde la sala de espera del hospital, mis dedos temblaban mientras marcaba su número. Contestó al primer timbrazo, como si ya supiera. Le conté todo y ella guardó silencio. Ese silencio se sintió pesado. Luego me preguntó si yo estaba bien. No habló de nuestros papás, ni del funeral. Solo de mí. En ese momento me cayó el 20. Ella siempre había hecho eso, ponernos a nosotras primero, aguantar los golpes para que nosotras no los recibiéramos. Y yo la odiaba por eso. El funeral fue pequeño. Solo la familia y unos cuantos compañeros de Rosie, todos incómodos con su ropa negra. Mis papás lloraban más que nadie, se arrojaban al ataúd, gritaban que ella era su niña, su luz. Yo quería gritarles que pararan, pero Tammy se quedó callada, con la cara seria. No lloró en ningún momento. Ni en el servicio, ni en el cementerio, ni cuando bajaron el ataúd a la tierra fría. Cuando todos se fueron, encontré a Tammy sentada sola en un banquito junto a la tumba de Rosie. Me acercé, el suelo sonaba por las hojas secas. Me senté junto a ella. No dijimos nada por un buen rato. El viento levantaba las hojas. Entonces ella me dijo algo que me hizo pedazos por dentro. Me contó que desde los 14 años había estado ahorrando dinero. Cada vez que cuidaba niños, cada tarjeta de cumpleaños con efectivo, todo lo guardaba. Su plan era pedir nuestra custodia cuando cumpliera 18. Pero nuestros papás se dieron cuenta y la amenazaron con correrla si lo intentaba. Así que esperó. Quería terminar la universidad, conseguir un trabajo, un depa, y regresar por nosotras. Pero ya era demasiado tarde. Después de eso me fui a vivir con ella. Mis papás ni dijeron nada. Estaban muy ocupados jugando a los padres dolidos en las redes sociales, subiendo fotos de Rosie y recibiendo me gustas y comentarios de pobrecitos. Me daba asco. Pero Tammy ya tenía un plan. Había estado guardando pruebas durante años. Tenía fotos, grabaciones, cartas, todo en una caja debajo de su cama. Documentos desde que tenía 12 años. Nos sentamos en el piso de su departamento y empezamos a revisar todo. Cada foto me traía un recuerdo doloroso. Había una donde salía con el ojo morado por defenderme cuando yo rompí un florero. Ni me acordaba de eso. Había un montón de cosas. Tammy siempre fue la que se ponía en medio de los golpes, y yo le decía que era débil. Cuando en realidad era la única que nos mantenía a salvo. Empezamos a clasificar todo. Abuso físico, abuso emocional, negligencia. Cada tema en su montón. Me temblaban las manos. Había papeles del hospital cuando Tammy se cayó por las escaleras 3 veces en un año. Notas de maestros, una carta de un vecino preocupado que nunca llegó a ninguna parte. Tammy lo había guardado todo. A veces me explicaba cosas que yo ni recordaba. Como esa vez que dijo que había robado dinero de la bolsa de mamá cuando en realidad fui yo. Tenía 9 años y quería comprar tarjetas Pokémon. A ella le tocó la golpiza. Yo nunca supe. Una noche, mientras estábamos organizando todo, sonó su celular. Era mamá, llorando y diciendo que la habíamos abandonado en su dolor. Tammy puso la llamada en alta voz. Mamá se quejaba de que éramos malagradecidas y que Rosie estaría decepcionada. Luego papá tomó el teléfono y empezó a gritarle a Tammy, amenazando con ir a enseñarle una lección sobre respeto. Vi que Tammy se puso pálida como una hoja. Colgó sin decir nada. En ese momento me di cuenta de que esto no había terminado. Perder a Rosie no los cambió. Los volvió peores. Necesitaban a alguien a quien echarle la culpa, y Tammy era su blanco favorito. Aunque vivía a solo unos metros, no podían soltarla. Las llamadas no paraban.
A veces a las 2 de la mañana, o cuando Tammy estaba en el trabajo. Dejaban mensajes de voz que daban miedo. Unas veces gritaban que era una hija horrible y otras lloraban diciendo cuánto extrañaban a sus hijas, rogándole que volviera a casa. Empecé a contestar yo las llamadas cuando veía sus números. Les dije que nos dejaran en paz, pero eso los hizo enojarse más. Una noche, papá llegó al apartamento de Tammy. Golpeaba la puerta tan fuerte que pensé que la iba a tirar. Nos escondimos en el cuarto de Tammy, con las luces apagadas, fingiendo que no estábamos. Él se quedó afuera como una hora, cambiando entre amenazas y súplicas. Los vecinos llamaron a la policía, pero él se fue antes de que llegaran. Al día siguiente Tammy cambió las cerraduras. También puso una cámara de seguridad. Pero todo eso la estaba destruyendo. No dormía, comía poquito, y se asustaba con cualquier ruido, como si un portazo fuera un ataque. Esta mujer que siempre nos cuidó, ¿se estaba derrumbando? Y yo no sabía cómo ayudarla. Pero luego pasó algo que cambió todo. Mientras revisaba la computadora de Rosie buscando fotos para un pequeño homenaje que Tammy quería hacer, encontré unos correos que ella nunca mandó. Eran cartas. Una para Tammy, dándole las gracias por todo. Una para mí, perdonándome por no haber entendido. Y otra para nuestros papás, contando todo lo que le hicieron. Nombres, fechas, detalles. Pero la carta que más me marcó fue una que iba dirigida a la consejera de la escuela. Rosie la había programado para enviarla al día siguiente de su muerte. En esa carta contaba todo sobre el maltrato de nuestros papás y pedía ayuda para mí y Tammy. Decía que ya no podía más, pero que no quería dejarnos sin protección. El correo nunca se envió. La computadora estaba cerrada y el envío falló. Se lo enseñé a Tammy. Lo leyó varias veces. Y entonces, por fin, lloró. Toda esa tristeza que había aguantado durante meses salió de golpe. Lloró en el piso de su cocina y yo la abracé. Lloramos juntas por nuestra hermana, porque las dos la habíamos fallado de diferentes formas. Pero esa carta nos dio una idea. Teníamos las palabras de Rosie, como si hablara desde donde esté ahora. Junto con todo lo que Tammy había guardado, teníamos pruebas. Decidimos que no lo íbamos a llevar a los tribunales, porque ya no confiábamos en el sistema. Pero sí podíamos hacer algo para protegernos y tal vez ayudar a otros. Tammy empezó un blog, primero anónimo. Compartió nuestra historia, poco a poco. La respuesta fue inmediata. Muchos comentaron. Algunos compartieron consejos, otros solo dijeron, gracias, ya no me siento tan solo. Claro que nuestros papás lo descubrieron. Mamá le llamó a Tammy gritando que la iba a demandar por difamación, por arruinarle la reputación. Pero la verdad no es difamación. Y Tammy tenía todas las pruebas guardadas. El acoso subió de nivel. Papá empezó a ir al trabajo de Tammy, se quedaba afuera mirando sin decir nada. El jefe tuvo que amenazar con llamar a la policía. Mamá empezó su propio teatro en redes sociales, diciendo que sus hijas malagradecidas la habían abandonado después de la muerte de su bebé, queriendo dar lástima. Algunas personas le creyeron a mi mamá. Amigos de la familia que solo conocían la cara bonita de mis papás empezaron a escribirnos. Nos decían que nos debería dar vergüenza, que teníamos que apoyar a nuestros papás porque estaban de luto. Fue como si nos hubieran volteado todo. Hasta gente con buenas intenciones terminaba siendo usada en contra nuestra. Pero Tammy no paró de publicar. Subió más pruebas, audios que había grabado con un celular viejo que tenía escondido en su cuarto, fotos con fecha, registros médicos. El blog empezó a crecer. Otros sobrevivientes comenzaron a contar sus propias historias en los comentarios. Ya no se trataba solo de nosotras. Y un día, sonó el teléfono. Era la tía Sara, la hermana de papá. No la habíamos visto en años. Encontró el blog y reconoció los detalles, aunque los nombres estaban cambiados. Quería hablar. Tammy sospechaba, pero yo la convencí de que fuéramos. Nos vimos en una cafetería, a la mitad del camino entre su ciudad y la nuestra. La tía Sara se veía mucho más grande y cansada que como la recordaba. Pidió un café negro y se quedó viendo la taza un rato largo, en silencio. Luego nos dijo la verdad de por qué había dejado de ir a las reuniones familiares.
No fue por una pelea de dinero con papá, como nos habían contado. Fue porque ella trató de denunciarlos por abuso cuando Tammy tenía 10 años. El DIF sí investigó, pero nuestros papás nos dijeron exactamente qué decir. Hicieron que todo pareciera como si Sara fuera una tía envidiosa que nomás quería hacer drama. Después de eso, la cortaron de la familia. Sara nos pidió perdón por no haber hecho más, por creerle a la investigación, por habernos fallado. Tammy le dijo que no era su culpa, que el sistema estaba roto, pero yo vi en su cara esa culpa que también me había mordido a mí muchas veces. Sara nos dijo que quería ayudar en lo que pudiera. Tenía fotos de antes de que la alejaran. Eran reuniones familiares en donde, si te fijabas bien, se nos veía el miedo en los ojos. Tenía videos donde a mis papás se les caía la máscara un segundo. Guardó todo eso, con la esperanza de que algún día sirviera. Agregamos sus pruebas al blog. Las publicaciones empezaron a ser más detalladas. Más personas llegaron. Algunas eran maestros, vecinos, hasta empleados de la escuela que habían sospechado algo, pero que en su momento no supieron cómo ayudar. Y los ataques de nuestros papás también subieron de nivel. Ahora empezaron a llamar al jefe de Tammy, queriendo que la corrieran. Decían que ella estaba mal de la cabeza y que era un peligro para los demás. Por suerte, su jefe se dio cuenta de la verdad. Pero el estrés la estaba matando. Yo la encontraba sentada frente a la computadora a las 3 de la mañana, respondiendo comentarios de otros sobrevivientes, tratando de dar el apoyo que ella nunca recibió. Y entonces, pasó algo importante. Una mujer llamada Grace nos escribió. Ahora era trabajadora social, pero hace 15 años fue maestra en prácticas en nuestra escuela primaria. Ella recordaba que Tammy había contado que algo estaba mal, y el director le dijo que no se metiera, que solo estábamos pasando por un momento difícil. Pero ella guardó copias de sus reportes. Documentos que la escuela decía que nunca existieron. Grace nos presentó a otras personas, gente que había luchado contra el sistema desde dentro. No podían cambiar lo que nos pasó, pero podían enseñarnos cómo ayudar a otros. Le enseñaron a Tammy cómo convertir el blog en un recurso, cómo dar información sin dar consejos legales, y cómo crear una comunidad que se apoye entre ella. El blog cambió. Ya no era solo nuestra historia. El blog se volvió una herramienta. Era una colección de señales de alerta, consejos para saber cómo documentar el abuso de manera segura, a quién pedirle ayuda y cómo identificar a las personas que no escuchan. Eran consejos reales, de sobrevivientes y personas que habían pasado por lo mismo. Nuestros papás intentaron de todo para pararlo. Amenazaron con demandas que ni siquiera podían pagar, crearon cuentas falsas para dejar comentarios horribles y hasta trataron de hackear el sitio. Pero cada vez que lo intentaban, la comunidad nos apoyaba aún más. Personas que habían estado en silencio empezaron a hablar. Los comentarios se volvieron grupos de apoyo. Estábamos salvando vidas. Ese otoño entré a la universidad y me quedé cerca de Tammy. Ella me decía que disfrutara una vida normal, que me quedara en el campus, y lo hice. Pero cada fin de semana regresaba a casa. Trabajábamos juntas en el blog, respondíamos correos de niños atrapados como nosotras y los conectábamos con gente que podía ayudarlos en sus ciudades. Se sentía como si el dolor se estuviera transformando en algo más grande. Pero una noche, papá llegó borracho a mi dormitorio. La seguridad de la escuela lo detuvo en la entrada, pero igual alcanzó a hacer un escándalo. Gritaba que yo era un hijo malagradecido, que había destruido a nuestra familia. Otros estudiantes lo escucharon y algunos grabaron todo. Al día siguiente, los videos estaban por todos lados. La imagen falsa de padres en duelo que habían construido se cayó. Ya nadie les creía. La gente que los apoyaba empezó a cuestionarlos. Algunos hasta nos pidieron disculpas. Otros solo se alejaron de ellos sin decir nada. Sin gente que los apoyara, mis papás perdieron fuerza. Pero mi mamá intentó una última jugada. Llamó a Tammy llorando, diciéndole que papá la había abandonado, que estaba sola, que necesitaba a su hija. Tammy casi cae. La manipulación todavía la tenía enganchada. Pero yo le recordé todas las veces que mamá estuvo ahí, viendo y permitiendo el abuso. Cómo se reía, cómo no hizo nada. Tammy no fue. Y resultó que todo era mentira. Papá no la había dejado.
Solo querían que Tammy regresara, estar a solas con ella. No sabemos qué pensaban hacer. Pero la tía Sara estaba vigilando sus redes sociales. Los vio juntos en un restaurante la misma noche que mamá dijo que estaba sola. Agregamos eso como otra prueba. Otra mentira más documentada. Y entonces el blog alcanzó un nuevo nivel. Primero fueron 10,000 seguidores. Luego 50,000. Empezaron a llegar historias de todo el mundo. Papás que perdieron la custodia y estaban tratando de reconstruir la relación con sus hijos. Niños que habían escapado y se encontraban entre ellos. Defensores que querían compartir recursos. Era algo hermoso, pero también dolía. También empezó a recibir invitaciones para hablar en público. Escuelas que querían que explicara cómo identificar el abuso. Grupos de apoyo que buscaban su testimonio. Al principio ella tenía miedo. Nunca le gustó hablar en público. Pero lo hizo de todos modos. Lo hizo por Rosie. Por los niños que aún estaban atrapados. Yo fui a verla en su primera conferencia. Estaba parada frente a una sala llena de maestros y trabajadores sociales. Le temblaban las manos mientras sostenía sus apuntes, pero su voz sonaba clara cuando contó nuestra historia. La historia real. Sin endulzarla, sin tratar de cuidar los sentimientos de nadie. Cuando terminó, hubo silencio. Luego, alguien empezó a aplaudir. Y pronto todos estaban de pie. Vi lágrimas en las caras de personas que probablemente ya habían escuchado de todo. Pero escucharlo de Tammy, de alguien que lo había vivido, era diferente. Después de eso llegaron más invitaciones. Tammy no podía hacerlas todas. Tammy todavía trabajaba todo el día, seguía con el blog y también seguía sanando, pero hacía lo que podía. Cada vez que daba un discurso, llegaba a más personas. Cada historia que compartía ayudaba a salvar a alguien. Nuestros papás se quedaron callados un tiempo. Ya no llamaban, no se aparecían, no subían nada a las redes. Eso me puso nerviosa. Siempre que se callaban, venía algo peor. Pero pasaron las semanas y no pasó nada. Empecé a creer que por fin se habían rendido. Pero me equivoqué. Solo estaban planeando. Un día, a Tammy le dieron unos papeles. La estaban demandando por difamación, por causar estrés emocional y otras cosas que ni entendíamos. El blog ya era demasiado grande como para ignorarlo. Querían cerrarlo, borrar todo y hacernos pagar. Tammy se asustó. No teníamos dinero para un abogado. Todo lo que había construido podía desaparecer. La gente que dependía del blog iba a perder esa red de apoyo. Vi cómo Tammy se venía abajo. Todo lo que había avanzado estaba a punto de derrumbarse. Pero la comunidad no la dejó sola. Un abogado que seguía el blog nos contactó. Se ofreció a defenderla gratis. Dijo que lo que estábamos haciendo era demasiado importante para dejar que los abusadores lo destruyeran. Luego otro abogado también se sumó. Y así formamos todo un equipo. Revisaron cada publicación, cada prueba, cada cosa que Tammy había dicho. Y llegaron a una conclusión: la verdad es una defensa total. Todo lo que ella había contado era verdad y estaba documentado. Esa demanda no iba a ganar en ningún juicio. Pero eso no significaba que nuestros padres no intentaran hacerlo largo, doloroso y caro. Entonces, nuestro abogado sugirió algo distinto: contrademandarlos. Usar todo el acoso, las mentiras y las amenazas que ellos nos habían hecho. Voltearle sus propias armas. Al principio Tammy no quería. Ella solo quería que nos dejaran en paz. Pero yo la convencí. A veces, hay que luchar para tener paz. Entonces presentamos nuestra demanda, con todo lo que había pasado desde que Rosie murió, las llamadas amenazantes, los días que nos hicieron faltar al trabajo y a la escuela, las mentiras que publicaban en redes. Nuestros abogados dijeron que teníamos un caso fuerte. Nuestros padres nos habían dado mucha evidencia. Y se rajaron. Retiraron su demanda una semana después de que presentamos la nuestra. Seguro su abogado les dijo que iban a perder todo. Pero no se fueron callados. Intentaron una última manipulación.
Publicaron en redes que habían tenido que retirar el caso porque no tenían dinero para luchar contra su hija rica y su equipo de abogados. Se hicieron las víctimas hasta el final. Pero esta vez nadie les creyó. Su gente ya no estaba. Los comentarios en esa publicación fueron durísimos. La gente los criticó, compartió el blog de Tammy y pusieron capturas de las amenazas que ellos mismos habían hecho. Después de eso, borraron sus cuentas. Desaparecieron de Internet. Ganamos automáticamente cuando no se presentaron en la corte. También conseguimos una orden de restricción. No podían llamarnos, ni acercarse, ni publicar nada sobre nosotros. Se sentía como libertad. Pero también como tristeza. Porque a pesar de todo, una parte de mí todavía tenía la esperanza de que cambiaran. De que nos escogieran a nosotros en vez de sus egoísmos. Pero nunca lo hicieron. Después de todo eso, el blog de Tammy explotó. La historia de la demanda se volvió viral. Cientos de miles de personas empezaron a seguirnos. Los medios grandes querían entrevistas, pero Tammy las rechazó. Ella no quería fama, solo quería ayudar. Lo importante era la comunidad, no ser una celebridad. Así que formamos una organización sin fines de lucro. Nos hicimos oficiales. Empezamos a recaudar dinero para ayudar a niños a escapar de hogares abusivos, dar apoyo a quienes salían del sistema de acogida, y conectar a sobrevivientes con terapias. Hacíamos todo lo que nos hubiera gustado que alguien hubiera hecho por nosotras. El primer niño que ayudamos se llamaba Billy. Tenía 17 años y estaba a punto de salir del sistema sin tener a dónde ir. Su historia era diferente a la nuestra, pero el dolor era igualito. Lo llevamos a una casa de transición, lo ayudamos a llenar solicitudes para la universidad y nos aseguramos de que supiera que no estaba solo. Cuando se graduó de la prepa, Tammy y yo estábamos sentadas entre el público. Éramos su familia elegida. Luego vinieron más. Muchos chavos que encontraron el blog nos escribieron buscando ayuda, desesperados. No pudimos ayudar a todos. Algunos estaban muy atrapados en su dolor y no estaban listos para ver la verdad. Otros se quedaron atorados en sistemas que les fallaron. Pero por cada uno que no pudimos ayudar, hubo 5 que sí logramos apoyar. Cada vez que alguien salía adelante, era como un homenaje a Rosie. Yo terminé mi primer año de la universidad con buenas calificaciones, a pesar de todo. Tammy estaba súper orgullosa. Ella también empezó terapia, por fin enfrentando todos los años de trauma. Yo también fui. Al principio por separado, y luego a veces juntas. Nos pusimos a hablar de todo lo que nos había roto y de cómo podíamos sanar. Mi terapeuta me ayudó a entender por qué estaba tan enojada con Tammy. Yo la había puesto como la mala de la historia, porque aceptar que nuestros papás eran abusivos era demasiado duro para una niña. Tammy aceptó ese papel para protegerme de su ira. Las dos estábamos sobreviviendo como podíamos. La tía Sara se volvió parte de nuestra vida. Hacíamos cenas los domingos en el depa de Tammy. Cosas familiares normales que nunca habíamos tenido. Ella nos contaba historias de papá antes de que cambiara. Nos mostraba fotos de cuando era joven y sonreía. No lo justificaba, pero nos ayudaba a entender. La gente herida, hiere a otra gente. Ese ciclo seguro empezó mucho antes de nosotras. Así que decidimos pararlo con nosotras. No íbamos a tener hijos hasta estar sanas. Rompimos los patrones. Aprendimos a amar sin violencia ni condiciones. Eso iba a tomar tiempo, pero ya teníamos tiempo. Ese tiempo que nuestros papás nos quisieron quitar pero no pudieron. En el primer aniversario de la muerte de Rosie, hicimos un homenaje. No fue una obra falsa como la que hicieron nuestros papás, sino algo real. Invitamos a la gente de la comunidad del blog que pudo venir. Llenamos un parque con personas que entendían el dolor y la supervivencia. Compartimos historias, soltamos mariposas y plantamos un árbol para Rosie. Alguien dijo que debería ser algo de cada año, un día para todas las rosas. Todos los niños que perdimos por el abuso y sus consecuencias. Se volvió algo más grande que nuestro dolor. Se volvió un día de esperanza. Demostrar que sí se puede salir adelante. Que los niños rotos pueden convertirse en adultos completos. El segundo año llegaron cientos. El tercero, miles.
Al final salió en las noticias nacionales. No como una tragedia sensacionalista, sino como una historia de sanación, de comunidad, de sobrevivientes apoyándose y de ciclos que se rompen. Tammy habló ese año y contó la historia de Rosa a una multitud de gente que había vivido algo parecido. Nadie pudo contener las lágrimas, pero en ese dolor compartido había mucha fuerza. Nuestros papás nunca volvieron a buscarnos. Supe por un chisme familiar que se mudaron a otro estado y empezaron de cero donde nadie los conociera. Seguían juntos, seguían tóxicos, pero ya no era nuestro problema. A veces me preguntaba si sentían culpa, si alguna vez aceptaban lo que hicieron. Pero ya no importaba. Sus sentimientos ya no eran nuestra responsabilidad. Me gradué de la universidad con una carrera en trabajo social. Me inspiró Grace y toda la gente que trató de ayudarnos. Yo quería ser esa persona que no se rinde cuando el sistema falla. Que guarda las pruebas aunque le digan que las deseche. Que le cree a los niños cuando por fin se atreven a hablar. Mi primer trabajo fue en un hogar para adolescentes. Eran chavos que habían pasado por el infierno y trataban de encontrar su camino. Me veía a mí misma en muchos de ellos. Enojados, confundidos, atacando a cualquiera que quisiera ayudar, pero en el fondo desesperados de que alguien los viera, que viera al niño asustado que tenían dentro. Había un chavo llamado Mason que me recordaba a mí cuando tenía su edad. Estaba furioso con el mundo, creía que todos estaban en contra suya. Había pasado por 6 casas en 2 años. Nadie podía con su enojo. Pero yo lo reconocí. Esa manera de empujar a todos antes de que lo dejaran, de probar límites para ver si tú también te ibas a rendir. Yo no me rendí. Me senté junto a él durante sus enojos. Lo dejé gritarme, decirme que me odiaba, que odiaba al sistema, que odiaba a todos. Y cuando acababa, agotado por tanta emoción, yo seguía ahí. Sin juzgarlo, sin castigarlo. Solo estando presente. Pasaron meses, pero al final empezó a hablar. De verdad hablar. Del miedo que tenía debajo de su rabia. De esa idea de que estaba roto y no tenía arreglo. Le mostré el blog de Tammy, le dejé leer historias de otros chavos que habían sentido lo mismo. Le enseñé la comunidad que había nacido de nuestro dolor. Al principio comentaba anónimamente, luego contó su propia historia y encontró a gente que lo entendía. Su rabia no desapareció, pero cambió. Ahora era combustible para transformar en vez de destruir. En ese tiempo, Tammy conoció a una mujer llamada Joyce. Ella llegó como voluntaria a uno de nuestros eventos para recaudar fondos. Era maestra, tenía una voz suave, pero era muy valiente para proteger a los niños. También tenía su propia historia de trauma familiar. Ellas conectaron por eso y también por sus chistes malos que las hacían reír. Fue muy bonito ver a Tammy aprender a confiar en alguien nuevo y a dejarse querer sin tener miedo de que todo se arruinara. Al año se fueron a vivir juntas. Crearon un hogar como el que nunca habíamos tenido, cálido, seguro, donde se podía sentir, llorar, reír. Sin juzgamientos, sin contar quién dio más o menos. Yo iba a cenar y me quedaba sorprendida de lo normal que era todo. Sin tensiones, sin caminar con cuidado, solo personas que se querían compartiendo una comida. El blog seguía creciendo. Agregamos moderadores, abrimos grupos locales, hicimos reuniones. Todo se volvió un movimiento que nadie había imaginado. Los sobrevivientes empezaron a levantar la voz y exigieron cambios reales en los sistemas que nos fallaron. En algunos lugares hasta cambiaron las leyes. Los maestros y trabajadores fueron mejor entrenados. Las escuelas ya tenían protocolos que realmente protegían a los niños, no solo su imagen. Claro, no era suficiente. Nunca sería suficiente para salvar a todos. Pero algo era algo. Cada victoria pequeña valía. Cada niño que recibió ayuda porque alguien notó las señales. Cada sobreviviente que encontró una comunidad en lugar de sentirse solo. Cada ciclo que logramos romper. Seguí trabajando en el hogar grupal. Luego fui supervisora y después directora del programa. Cambié muchas cosas con base en todo lo que habíamos aprendido. Creamos espacios donde los niños podían decir la verdad sin miedo. Contraté gente que entendía el trauma porque lo había vivido, no solo porque lo había estudiado. El lugar se volvió un espacio donde la curación era posible. Mason creció,
pero siguió en contacto. Entró a la universidad comunitaria. Le costaba, pero no se rindió. Me hablaba cuando sentía que ya no podía más, cuando las voces en su cabeza le decían que no valía nada. Yo le recordaba lo lejos que había llegado, que sobrevivir ya era un logro, y que construir una vida después del trauma era un acto heroico. Se graduó la primavera pasada. Yo estaba en el público, llorando como una mamá orgullosa. Después vinieron más niños. Cada uno con su propia historia, su propio dolor y su camino hacia la sanación. Algunos florecieron, otros luchaban mucho, y algunos los perdimos a pesar de haber dado todo. Pero nunca dejamos de intentarlo. Siempre creí que los niños rotos merecen una y otra oportunidad. Que el amor puede ser paciente y sin condiciones. Que las familias se pueden elegir y aún así ser verdaderas. Tammy y Joy se casaron en una playa al atardecer. Fue una ceremonia chiquita, con familia escogida y amigos cercanos. La tía Sara acompañó a Tammy al altar. Yo fui su padrino. En sus votos, Tammy habló de lo difícil que fue aprender a aceptar el amor y creer que merecía ser feliz. Todos estábamos llorando en esa playa. Nuestros papás no lo supieron. Y si lo hubieran sabido, no los hubiéramos invitado. Pero pensé en ellos ese día. Me pregunté si alguna vez se dieron cuenta de lo que habían perdido. 2 hijas que pudieron haberlos amado, que hicieron todo lo posible para ganarse su aprobación, que solo querían sentirse protegidas. Ellos pusieron su ego por encima de nosotras. Y nosotras nos elegimos una a la otra antes que a ellos. La organización creció. Abrimos lugares físicos en 3 ciudades, casas seguras para niños que necesitaban tiempo para decidir sus siguientes pasos. Todo dirigido por sobrevivientes, financiado por gente que creía en romper los ciclos. Les pusimos las casas de Rosie. Estoy segura que a ella le hubiera encantado saber que aún estaba protegiendo niños. Yo también conocí a alguien. Un trabajador social llamado Jeremy. Él entendía por qué me quedaba callada cuando en las películas salían escenas difíciles, o por qué me asustaba cuando alguien levantaba la voz, aunque no fuera conmigo. Él tenía sus propios fantasmas, pero aprendimos a enfrentarlos juntos. Construimos algo bonito y cuidadoso. 5 años después de la muerte de Rosie, hicimos el homenaje más grande hasta ahora. Miles de personas en un centro de convenciones. Gente de todo el mundo habló. Niños que fueron salvados gracias a nuestra comunidad. Adultos que encontraron sanación y que compartieron su verdad. Profesionales que cambiaron su manera de tratar el abuso por lo que nosotros les enseñamos. Tammy dio la conferencia principal. Habló de la transformación. De cómo el dolor puede volverse propósito, pero solo si haces el trabajo interno. Dijo que salvar a otros no cura tu herida, que primero tienes que salvarte a ti misma y después alcanzar a quienes aún están subiendo esa montaña. Anunció nuevos proyectos, becas, ayuda legal, terapias, todo financiado por gente que había pasado por lo mismo que nosotros. Estaba sentada entre el público, tomada de la mano de Jeremy. Pensaba en ese niño que fui alguna vez. Ese niño enojado, confundido, que culpaba a la persona equivocada por todo lo que pasó en nuestra familia. Si alguien me hubiera dicho en ese entonces que un día iba a estar aquí, que iba a formar parte de algo tan grande y tan importante, la verdad, no lo hubiera creído. Pero ahí estábamos. Demostrando que sí se puede sobrevivir. Que después de sobrevivir, también se puede salir adelante. Que las familias que uno elige pueden curar lo que la familia de sangre rompió. El trabajo continuaba, y sabíamos que siempre habría más por hacer. Siempre habría niños que necesitaran apoyo, sistemas que cambiar, ciclos que romper. Pero ahora ya no estábamos solos. Yo llevaba años sin ir, pero esa comunidad que también había iniciado con un simple blog, ahora era una fuerza poderosa. Una revolución silenciosa de sobrevivientes que se negaban a callar. A veces todavía soñaba con Rosie, pero ya no eran pesadillas. Ahora eran sueños lindos, con ella riendo, libre, orgullosa de lo que habíamos construido con nuestros corazones rotos. Me despertaba con tristeza, pero también con gratitud. Agradecida con Tammy, que nos protegió incluso cuando no la entendíamos. Agradecida con la comunidad que nos abrazó cuando todo se venía abajo. Agradecida con la vida por haberme dado la oportunidad de transformar una pérdida tan dura en algo que ayudara a otros. Nuestros papás,
ellos se volvieron ejemplos de lo que no debe pasar. En nuestras charlas nunca decíamos sus nombres, pero si nos escucharan, sabrían que hablábamos de ellos. Eran la muestra de lo que pasa cuando el ego importa más que los hijos. Cuando la imagen vale más que la verdad. Cuando el control se vuelve más importante que el amor. Lo último que supe de ellos es que seguían juntos, mostrando su versión de pareja perfecta a quien los quisiera escuchar. Pero ya no tenían poder sobre nosotros. Desde que elegimos la verdad en vez de su comodidad, nos elegimos entre nosotros en vez de buscar su aprobación. Desde que elegimos sanar en vez de escondernos. El blog de Tammy ya tenía 10 millones de seguidores. La fundación ayudaba a miles de niños cada año. Muchas leyes cambiaron por nuestra lucha. Se salvaron vidas porque alguien aprendió a ver las señales gracias a nuestras historias. No fue suficiente. Nunca lo será para traer de vuelta a Rosie. Pero aún así, algo es algo. Yo pensaba en ella todos los días. Mi hermanita, la que vio la verdad cuando yo aún tenía miedo de mirar. La que amó a Tammy cuando yo estaba demasiado enojada para entender. La que pagó el precio más alto por los errores de nuestros padres. Pero también la que nos dejó pistas, herramientas, fuerza. Su último regalo para los hermanos que tanto amó. A veces el trabajo era duro, doloroso, nos removía todo por dentro, pero también sanaba. Cada niño ayudado era un homenaje a Rosie. Cada ciclo roto era un golpe a los patrones de nuestros papás. Cada sobreviviente que encontraba su voz nos recordaba que el dolor también se puede volver fuerza. Tammy y yo hablábamos todos los días. A veces del trabajo, a veces de nada. De cosas simples entre hermanos que antes no habíamos podido vivir. Bromas internas, recuerdos compartidos, planes de vacaciones que ya no nos daban miedo. Habíamos construido una familia segura, esa que nunca nos dieron. Ya casi no había rabia, solo tristeza por lo que pudo ser. Duelo por los padres que merecíamos y no tuvimos, pero también alivio. Sobrevivimos. Más que eso, florecimos. Construimos vidas, amor y propósito con las cenizas que nos dejaron. Probamos que la sangre no define el destino. Que los ciclos pueden pararse. Que los niños que crecen escuchando que no valen nada pueden crecer y salvar a otros. A veces, la gente nueva nos preguntaba por qué aguantamos tanto tiempo, por qué soportamos años de abuso, esperando un cambio que nunca llegó. Pero no entienden que cuando creces en el caos, todo se vuelve normal. Que los niños se destruyen a sí mismos para ganarse un amor que debería ser incondicional. Que el vínculo traumático es real, fuerte, y toma años romperlo. Pero lo rompimos. Tammy fue la primera en abrir un camino que yo tenía miedo de tomar. Y al final, entendí que su protección siempre fue amor, no traición. Juntas construimos algo que nuestros padres nunca supieron dar. Relaciones sanas, llenas de respeto y cuidado. Prueba de que la familia no siempre viene de la sangre, sino de los lazos elegidos. Los eventos que empezaron como homenajes a Rosie, se volvieron conferencias. Talleres para reconocer el abuso, apoyar sobrevivientes y cambiar sistemas. Los profesionales pagaban para asistir. Pero los sobrevivientes, no. El conocimiento era libre, porque informar puede salvar vidas. Las historias se contaban en voz alta, con valentía, porque el silencio casi nos había matado. Los susurros no funcionaron, así que elegimos hablar claro. Yo también empecé a escribir. No un blog como el de Tammy, sino un programa educativo. Para enseñar a quienes tienen que reportar abusos, cómo reconocer las señales, cómo los abusadores manipulan el sistema, cómo los niños pueden mentir para proteger a quienes los lastiman. Expliqué lo que nadie nos enseñó cuando más lo necesitábamos. Esos programas se dieron a conocer. Las escuelas los usaron. Las universidades los requerían en sus cursos de trabajo social. Poco a poco, con mucho esfuerzo, los sistemas empezaron a cambiar. No en todos lados, no lo suficiente. Pero estábamos avanzando. A los niños se les creía en vez de ignorarlos. Ya se reconocían los patrones, no se tapaban. Las familias ya tenían que rendir cuentas, no las cubrían. Eran pequeñas victorias, pero para los niños que seguían atrapados, eran todo. Tammy recibió premios que ni quería. Un reconocimiento humanitario que la hacía sentir incómoda.
Siempre que le preguntaban, hablaba de la comunidad. De los demás sobrevivientes que también luchaban. De Rosie, porque su muerte fue lo que inició todo. La fama nunca fue la meta. Solo queríamos ayudar a niños como nosotros. Asegurarnos de que ninguna hermana mayor tuviera que proteger sola a sus hermanitos. De que ningún hijo del medio tuviera que escoger entre decir la verdad o sobrevivir. De que ningún joven más pagara el precio de los errores de sus padres. Porque nosotros ya lo habíamos pagado. Tammy construyó algo que iba a durar. Creó una familia con gente desconocida. Convirtió el dolor en propósito. Demostró que las peores cosas pueden dar resultados increíbles. Que los niños rotos pueden convertirse en sanadores. Que los ciclos se pueden detener con nosotros. La orden de restricción se vencía, pero nuestros papás nunca nos buscaron. Tal vez por fin entendieron que ya nos habíamos ido. O tal vez encontraron nuevas víctimas. Quizá cambiaron. Aunque yo lo dudo. Pero ya no importaba. Ya no podían lastimarnos. Habíamos recuperado nuestra historia. Contamos nuestra verdad. Construimos nuestras vidas sin ellos, a pesar de ellos, y mucho mejor de lo que jamás creyeron posible. A veces todavía dolía. Aniversarios, navidades, o martes cualquiera que de pronto pegaban duro. Pero ya teníamos nuestra comunidad, nuestro propósito, nuestra gente. Pruebas de que sí se puede salir adelante. De que se puede sanar. De que se puede formar una familia elegida. De que el amor sí puede curar lo que el odio rompió. El blog se volvió un libro, luego un documental, y después material para enseñar en las escuelas. Nuestra historia, la de Rosie, llegó a millones, salvó a miles, cambió sistemas enteros. Demostró que decir la verdad puede derrumbar mentiras. Que cuando los sobrevivientes se apoyan, pueden mover montañas. Que 3 hermanos rotos pueden construir algo inquebrantable. Tammy ahora era feliz. De verdad feliz, no solo fingía. Estaba casada con alguien que la valoraba, haciendo un trabajo que importaba, rodeada de una familia elegida que la veía por quien era. Esa niña que se había puesto en medio de la violencia para protegernos, se había vuelto una mujer que protegía a muchas personas. Pero ahora de forma saludable, con límites, apoyo y sabiendo que no podía salvar a todos. Y que salvarse ella primero era lo que le permitía ayudar a otros. Yo también iba encontrando mi propia felicidad. Diferente a la de Tammy, pero igual de real. La sentía cuando un niño me confiaba su historia. Cuando veía que los sistemas iba cambiando, poco a poco. En los momentos tranquilos con Jeremy, cuando el pasado ya parecía lejos. En las cenas de domingo donde reíamos sin miedo. Sabíamos que habíamos sobrevivido. Que habíamos elegido sanar. Que habíamos honrado a Rosie al no dejar que su muerte quedara sin sentido. Nuestros papás nos rompieron. Eso no se puede negar. Pero nos reconstruimos más fuertes. No sin cicatrices, claro, esas marcas siempre estarán. Pero bellos en nuestra imperfección. Prueba de que lo roto se puede arreglar. Que la gente lastimada puede sanar. Que una infancia terrible puede llevar a una vida con propósito. El dolor puede volverse poder cuando los sobrevivientes se encuentran. La comunidad nos salvó tanto como nosotros salvamos a otros. Nos enseñó que no estábamos solos. Que lo que nos pasó no fue solo a nosotros. Que la vergüenza era de los que nos lastimaron, no nuestra. Que decir la verdad era una revolución. Que sanar era posible. Que las familias elegidas eran familias de verdad. Que merecíamos amor sin condiciones. Que nuestro valor no dependía de los errores de nuestros papás. Cada día traía nuevos retos. Nuevos niños que necesitaban ayuda. Nuevos sistemas que se resistían a cambiar. Nuevos sobrevivientes que empezaban a hablar. El trabajo nunca terminaría, pero nosotros tampoco. Lo seguiríamos haciendo. Por Rosie. Por nosotros. Por cada niño que aún está atrapado. Por cada adulto que todavía está sanando. Por cada ciclo que falta romper. Por cada familia que puede ser elegida en lugar de soportada. No habíamos ganado, según sus reglas. Nunca tendríamos su aprobación. Pero teníamos la nuestra. Sobrevivimos.
Prosperamos. Construimos en lugar de destruir. Elegimos el amor en vez del odio. Hablamos en vez de callarnos. Ayudando en vez de hacer daño. Convirtiéndonos en todo eso que nos dijeron que nunca íbamos a hacer. Los siguientes meses fueron una locura de mensajes y correos de niños que pedían ayuda. Tammy básicamente dirigía una operación de tiempo completo, aunque seguía en su trabajo normal. Yo la ayudaba cuando podía, entre mis turnos en el hogar grupal. Estábamos cansadas, pero no podíamos detenernos. Cada mensaje podía ser otra Rosie a quien salvar. Y luego pasó algo raro. Nuestro primo Gary nos buscó. Hacía años que nadie del lado de papá nos hablaba, a excepción de la tía Sara. Gary era hijo de un primo de papá, más o menos de mi edad. Dijo que quería vernos para tomar un café, que tenía algo importante que decir. Nos pareció sospechoso. Tammy estaba aún más desconfiada. Pero la curiosidad nos ganó. Nos vimos en un Starbucks. Escogimos una mesa cerca de la puerta, por si teníamos que salir rápido. Gary estaba nervioso, jugaba con su vaso de café todo el tiempo. Y de pronto, suelta la bomba, él también había estado documentando cosas de nuestros papás. Nos mostró videos de reuniones familiares que ni siquiera recordábamos. Eran de cuando estábamos bien pequeñas. En uno salgo yo, de 4 años en Navidad, y papá acercándose a mí con una cerveza en la mano. En otro, Tammy, de 6, poniéndose entre la silla de Rosie y mamá durante una discusión. Cosas que habíamos vivido, pero bloqueado. Gary lo había guardado todo. Resulta que la tía Sara no era la única que se daba cuenta. Toda la familia sospechaba, pero nadie sabía cómo actuar. Los papás de Gary trataron de hablar con papá una vez, y les dejó de hablar por eso. Después de eso, todos se hicieron los que no veían. Cosas de familia disfuncional. Pero Gary guardó todo, cada momento raro, cada vez que nos veíamos asustadas, cada golpe que Tammy no podía explicar. Había estado juntando todo esperando a que nosotras saliéramos de esa casa, para poder ayudar. Ahora quería aportar su evidencia a nuestra causa. Nos dio sus archivos, horas de video, cientos de fotos. Verlas fue difícil. Éramos tan chiquitas, y el miedo se nos notaba en la cara. Y los adultos nomás mirando a otro lado. Pero era más prueba. Más armas contra los que decían que exagerábamos. El blog que escribimos sobre la familia que sabía y no hizo nada se volvió viral. Abrió una nueva conversación sobre la complicidad, sobre cómo los abusadores se aprovechan de la lealtad familiar para guardar secretos. Y sobre cómo decir, eso no me incumbe, puede permitir que el abuso siga pasando. Los comentarios se llenaron de historias similares. Y entonces llegó una carta de la hermana de mamá, la tía Brenda. Casi no la conocíamos. Vivía en otro estado y nunca nos visitó. La carta tenía 10 páginas, una disculpa y una explicación. Contaba que ella había tratado de quedarse con nosotras cuando yo tenía 5 años. Hasta contrató abogados. Pero mamá la amenazó, y ella se asustó. Dejó que el miedo ganara. Incluyó documentos de ese intento de custodia. Archivos de la corte, informes psicológicos que decían que estábamos en peligro. Pero todo fue rechazado porque mis papás se veían bien y nosotras éramos muy pequeñas para testificar. Otro error más del sistema. Brenda ahora quería ayudar. Nos ofreció dinero para abrir más casas seguras. Dijo que era lo mínimo que podía hacer. También no estaba segura. Ya habíamos aprendido a no confiar en el dinero de la familia. Pero yo la convencí. Le dije que usara su culpa para hacer algo bueno. Que convirtiera su fracaso en la salvación de otros. Con esa ayuda abrimos 2 casas más de Rosie. Una en la ciudad donde creció mamá, como una justicia poética. La otra cerca de la universidad a la que Rosie quería ir. Cada casa podía alojar a 6 niños a la vez. No era suficiente, nunca es suficiente, pero era algo. Y llegó otra vez el aniversario de la muerte de Rosie. 5 años ya. Hicimos nuestro memorial de cada año, pero esta vez se sintió diferente. Más pesado. Tammy había estado muy callada esa semana. La encontré en la habitación antigua de Rosie, en su apartamento. La había recreado con cosas que había guardado,
y estaba ahí sentada, abrazando el peluche favorito de Rosie. Ella me dijo que estaba embarazada. Ella y Joyce llevaban un año intentando tener un bebé. Estaba muerta de miedo. Todo el tiempo se preguntaba, ¿y si me vuelvo como mamá? ¿Y si todo se repite, aunque yo quiera hacerlo diferente? ¿Y si no puedo cuidar a mi bebé como no pude cuidar a Rosie? Ese miedo se la estaba comiendo. Yo le recordé que ella no era mamá. Que llevaba años cuidando niños, que había hecho terapia, había sanado, que Joyce iba a estar con ella, y yo también. Que nunca iba a estar sola como nosotros lo estuvimos. Nuestra familia elegida significaba que su bebé iba a estar rodeado de amor, de mucho amor. Lloró por horas. Entre el dolor, el miedo y la esperanza. Y luego me preguntó si yo podría ser la tutora del bebé si algún día a ella le pasaba algo. Como si siempre hubiera sido también mío. Le dije que sí, antes de que terminara de preguntar. Después de todo, habíamos aprendido de la mejor. El embarazo fue difícil para ella emocionalmente. Cada cosa nueva le traía recuerdos de cuando mamá estaba embarazada de Rosie. Pero esta vez, Tammy hablaba de lo que sentía. Iba a terapia 2 veces por semana. Dejaba que Joyce y yo la apoyáramos. No pretendía que todo estaba bien cuando no lo estaba. Eso ya era algo muy grande en nuestra familia. Supongo que nuestros papás se enteraron por los chismes familiares. Le mandaron una tarjeta a Tammy a su trabajo. Decía, felicidades por el embarazo, que querían arreglar las cosas, que querían ser abuelos. Pura manipulación. Tammy quemó la tarjeta en su patio, mientras yo grababa. Luego subí el video al blog. Los comentarios fueron durísimos y también divertidos. Nuestra comunidad no se dejaba. Lo intentaron de nuevo. Mandaron flores. Tammy las donó a un asilo. Luego mandaron ropa de bebé. Se la llevamos a una de las casas de Rosie. Todo lo documentamos y lo compartimos, para mostrar a otros sobrevivientes cómo resistir cuando los abusadores quieren volver a entrar en tu vida. Luego fue peor. Se aparecieron en un evento de Tammy y se sentaron atrás como si fuera normal. Seguridad lo sacó, pero antes de salir hicieron un escándalo. Lloraron por su hija compuesta, por su hija muerta, por su hijo ingrato. El mismo drama de siempre, pero ahora con gente que no se dejaba engañar. Puro sobreviviente y gente que sabía ver la manipulación. Alguien empezó a aplaudir lento, con sarcasmo. Otros se unieron. Nuestros papás salieron de esa sala entre aplausos burlones. Fue maravilloso. Tammy se rió de eso toda la semana. Pero lo intentaron una vez más. Ahora con una demanda. Querían derechos de abuelos. Decían que tenían derecho a conocer a su nieta. Que nosotros los estábamos alejando injustamente. Que habían cambiado. Su abogado debe haber estado desesperado para tomar un caso tan ridículo. Nuestro equipo legal los destrozó. Presentó las órdenes de restricción, todas las pruebas de abuso, de acoso, todo. El juez ni siquiera dejó que el caso llegara a juicio. Lo rechazó con prejuicio, les ordenó pagar nuestros gastos legales, y les advirtió que si volvían a intentar algo, les caerían cargos criminales. Juego terminado. Tammy tuvo a su bebé en primavera. Una niñita a la que llamó Grace, por la trabajadora social que trató de ayudarnos. Yo estuve ahí durante el parto, sosteniéndole la mano a Tammy mientras Joyce la apoyaba con las contracciones. Cuando nació Grace, Tammy la miró con un amor tan fuerte. Supe en ese momento que esa bebé nunca iba a dudar que era amada. Cuando sostuve a Grace por primera vez, pensé en Rosie. En que ella nunca llegaría a ser tía. En cuanto la hubiera malcriado. Pero también en cómo su sacrificio nos había traído hasta aquí. A Tammy, que ahora estaba lo suficientemente sanada para ser mamá. A mí, que ahora estaba lo suficientemente bien para ser tío. A esta familia que formamos de las cenizas de la que perdimos. Joyce fue increíble. Cuidó la ansiedad de Tammy con mucha paciencia y mucho amor. Le recordaba todos los días que ya era una buena mamá, que amar a Grace era suficiente. Que no tenía que ser perfecta. Que pedir ayuda era una fortaleza. Todas esas cosas que nuestros papás nunca entendieron. Yo me acerqué a ellas cuando Grace tenía 6 meses.
Conseguí un trabajo en un refugio para jóvenes cerca de su casa. Quiero ser el tío que está presente, que llega a cenas los martes sin avisar, que mira caricaturas los sábados en la mañana,